Todos se burlaban de su vestido barato en la gala más lujosa de México, hasta que el millonario más intocable detuvo la fiesta para llevársela. Pero lo que parecía un cuento de hadas escondía un contrato peligroso y una traición familiar imperdonable. ¿Podrá esta humilde restauradora salvar el legado del millonario antes de que su propia hermana la destruya para siempre? Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aire en el atrio del Museo Soumaya vibraba con una tensión eléctrica, una mezcla sofocante de perfumes de nicho que costaban más que el alquiler de un año y la palpable frustración de las conexiones fallidas. Camila Garza, de 27 años, ajustó discretamente la manga de su sencillo vestido de lino, una prenda que su hermana mayor, Daniela, se había encargado de ridiculizar con precisión quirúrgica durante todo el trayecto en el Bentley de su padre hasta el evento. En serio, Camila, lino. A una gala de la Fundación de la Vega, pareces la ayuda de la galería, no una invitada, había siseado Daniela, su voz perfectamente modulada para cortar sin gritar, mientras ajustaba su propio vestido de alta costura que brillaba con cristales iridiscentes. Camila se sentía exactamente así, invisible. Un fantasma en tonos beige en un mar de negros rigurosos, sedas vibrantes y el destello agresivo de diamantes. Su familia, los prominentes Garza de Polanco, formaba un círculo impenetrable alrededor del premio de la noche, Emiliano de la Vega, el CEO de tecnología tan obscenamente rico como enigmáticamente recluido. Reían estruendosamente de sus silencios, le ofrecían copas de un champán que Camila sabía costaba miles de pesos la botella, pero los ojos de Emiliano permanecían vacíos, distantes, como si observara un acuario aburrido. Camila, sintiendo que el oxígeno se agotaba, retrocedió instintivamente hacia la sombra de una de las colosales esculturas, su mente fija no en el arte, sino en la brutal notificación de embargo que había llegado esa mañana a su amado taller de restauración de libros, el Scriptorium. Su único sueño se ahogaba en tinta roja legal. Su padre, el distinguido don Rafael Garza, la vio escabullirse. Un conocido industrial se acercó a él y don Rafael, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, hizo un gesto vago hacia ella. «Ah, ella, esa es mi hija menor, Camila, la artista de la familia». La palabra artista colgó en el aire, pesada y fétida, pronunciada con el mismo tono que uno usaría para describir una enfermedad incurable o una decepción financiera. Fracaso. Ese era el subtexto. Camila sintió la quemadura de la humillación subirle por el cuello, una sensación tan familiar que casi era reconfortante en su previsibilidad. Pero entonces, algo cambió en la acústica del salón. El murmullo constante de la élite de la Ciudad de México se desvaneció, reemplazado por un silencio repentino y denso. Emiliano de la Vega, el multimillonario fantasma de Santa Fe, había dejado de hablar a mitad de una frase que Daniela le dirigía con coquetería. Él se giró, su presencia de repente abrumadora. Ignoró la mano de don Rafael en su brazo, ignoró a la élite congelada. Sus ojos, grises y penetrantes, recorrieron el salón y se fijaron en ella, oculta en la sombra. Él comenzó a caminar. El sonido de sus zapatos italianos hechos a medida sobre el mármol fue lo único que se escuchó. Camila se paralizó, como un ciervo atrapado en los faros de un Bugatti. Él se detuvo directamente frente a ella, tan cerca que podía oler la nitidez de su traje a medida y un leve toque de ozono. No la colonia que usaban los demás hombres. No la miró con lástima, no con la diversión condescendiente de su familia, sino con una curiosidad intensa, casi analítica. Luego, sin dejar de mirarla, se giró ligeramente hacia la boquiabierta familia Garza.
Su voz era baja, pero resonó en el silencio. Disculpen, ella viene conmigo. El trayecto desde el museo en el distrito de Granada hasta la nada fue un ejercicio de tensión sofocante. Camila estaba sentada en el asiento de pasajero de un vehículo que ni siquiera podía nombrar. No era un coche, era un compartimento de lujo silencioso, un Maybach que se deslizaba por las calles de la ciudad como una pantera de obsidiana, aislándola del ruido y la realidad. El interior olía a cuero de la más alta calidad y a madera pulida, un marcado contraste con el aroma a trementina, pegamento de conejo y polvo de siglos que impregnaba su ropa y su vida. Emiliano de la Vega no había dicho una palabra desde que la había sacado del Soumaya, con su mano apenas rozando la parte baja de su espalda, un gesto que la hizo arder y helarse al mismo tiempo. Daniela la había fulminado con la mirada, una promesa de retribución que Camila conocía demasiado bien. Ahora, mientras cruzaban el paseo de la Reforma, las luces de la ciudad se reflejaban como joyas rotas en el impecable parabrisas. Camila no podía soportarlo más. Su corazón latía con la fuerza de un martillo de encuadernador contra su esternón. Finalmente rompió el silencio blindado. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Su voz sonó pequeña, rasposa. Emiliano no la miró. Sus ojos seguían fijos en el horizonte de asfalto y neón. Su perfil tan nítido y frío como el acero de un bisturí. Porque sé quién es usted, Camila Garza. Hizo una pausa y el coche redujo la velocidad, deteniéndose en un semáforo en rojo que parecía durar una eternidad. Y sé perfectamente de su deuda. 200.000 pesos. El scriptorium. El banco ejecuta la hipoteca en 15 días. Camila sintió que el suelo del Maybach desaparecía bajo sus pies. El pánico frío y agudo la atravesó, borrando la humillación de la gala y reemplazándola con un terror puro. 200.000 pesos. Era la cifra exacta. ¿Cómo podía este hombre, este fantasma que dirigía Valensatec, un imperio de seguridad de datos tan críptico como él mismo, saber el estado exacto de sus finanzas desesperadas? Era una violación. Se sintió expuesta, no solo como la artista fracasada, sino como una mujer al borde de la quiebra total. Usted, ¿cómo me ha estado investigando? Tartamudeó, la indignación luchando contra el miedo. El coche volvió a moverse, internándose en las calles más oscuras y exclusivas de las lomas de Chapultepec, donde las mansiones se escondían detrás de muros de seguridad de 1906 metros. Emiliano finalmente giró la cabeza. La luz de la luna captó el brillo de su reloj, un Patek Philippe Calatrava, tan discreto que gritaba riqueza heredada. Señorita Garza, yo no investigo a la gente por placer, investigo los problemas. Usted tiene un problema y yo tengo uno que creo que usted puede solucionar. La frialdad de su tono era absoluta. No había consuelo en sus palabras, solo transacción. El coche se detuvo, no frente a una casa, sino frente a un conjunto de puertas de acero que se abrieron silenciosamente hacia un garaje subterráneo que parecía más un búnker de lujo. No la rescaté de su familia por amabilidad. La rescaté porque detesto la superficialidad y porque necesito su talento específico. Ahora, el scriptorium, su taller en el corazón de Coyoacán, era el antídene de donde se encontraba ahora. El garaje de Emiliano era estéril, iluminado por LEDs fríos que hacían que su colección de superdeportivos pareciera modelos de museo. En cambio, su taller era un caos de vida y decadencia gloriosa. Estaba ubicado en una calle adoquinada, escondido detrás de una puerta de madera vieja que olía a jacaranda. Dentro, el aire estaba cargado con el aroma de siglos, el olor agrio del cuero viejo, la dulzura terrosa del papel de arroz, el agudo olor del vinagre usado para limpiar el moho y el aroma reconfortante del pegamento de almidón de trigo calentándose en la estufa. Era su santuario. Era el único lugar en el mundo donde Camila Garza
no era invisible. Era el lugar donde ella era la maestra, la cirujana. Sus herramientas estaban dispuestas con precisión en una pared. Cuchillos de corte de marfil, delgadas espátulas de acero japonés, prensas de madera que habían visto más historia que su propia familia. Y en un estante de vidrio asegurado, sus pigmentos. Pequeños frascos de polvos preciosos, el verde malaquita, el rojo bermellón y su tesoro, un pequeño frasco de auténtico azul ultramarino, molido a mano de lapislázuli afgano, tan caro como el oro. Era su competencia, su paciencia quirúrgica, su profundo conocimiento de la química histórica. Era todo lo que su familia despreciaba y todo lo que ella era. Pero ese santuario estaba violado. Sobre su mesa de trabajo, junto a un evangelio del siglo XVII que estaba restaurando minuciosamente, descansaba la carta, la notificación de embargo, letras rojas y negras que gritaban su fracaso. 200.000 pesos. Era una cantidad ridícula para la gente del Soumaya, el costo de un reloj o de una semana en Aspen. Para ella era el abismo. Había invertido cada centavo que tenía e incluso el que no tenía en el scriptorium. Había rechazado el fondo fiduciario de matrimonio que su padre le ofrecía a cambio de conseguir un trabajo real en una galería de Polanco vendiendo arte inflado. Ella quería preservar, no vender. «Tiene 15 días, señorita Garza», le había dicho la voz sin alma del gerente del banco esa misma tarde, después de que ella suplicara una prórroga. Después de eso, el local y su contenido serán subastados para cubrir la deuda, sin excepciones. El recuerdo de esa llamada la hizo estremecerse en el frío garaje de Emiliano. 15 días. El mismo plazo que ahora la miraba con ojos grises e impacientes. Este hombre no era una coincidencia, era una sentencia o una salvación, y ella no sabía qué era peor. Él la condujo por un ascensor privado que requirió un escaneo de retina y un código, ascendiendo en silencio durante lo que pareció una eternidad. El penthouse era exactamente lo que uno esperaría del fantasma de Santa Fe: vasto, minimalista y frío. Ventanales de piso a techo revelaban una vista impresionante de la Ciudad de México nocturna, un tapiz de luces que se extendía hasta el infinito, con el resplandor de los rascacielos de Reforma dominando el horizonte. Pero el interior estaba vacío de personalidad. Muebles de diseño que parecían incómodos, arte moderno que valía millones pero no decía nada. Era la antítesis de su taller. «Espere aquí», ordenó, y desapareció por un pasillo. Camila se quedó de pie en medio de la sala, sintiéndose aún más fuera de lugar que en la gala. ¿Esto era una prueba? ¿Una negociación? Vio la notificación de embargo en su mente, la tinta roja como sangre. Podía oler el polvo de sus libros. Se estaba jugando su identidad. Emiliano regresó. No traía una chequera. Llevaba un maletín de aluminio cepillado, del tipo que se usa para transportar material nuclear en las películas. Lo colocó sobre una mesa de cristal con un clic sordo y satisfactorio. «Me enteré de usted hace 6 meses», dijo, su voz resonando en el espacio cavernoso mientras sus dedos trabajaban en la cerradura de combinación. «Usted restauró un códice para la biblioteca del castillo de Chapultepec. Un trabajo que otros 3 expertos habían rechazado por considerarlo imposible. Usted estabilizó el pigmento sin alterar la pátina. Usó una técnica de consolidación de vitela casi olvidada». Camila lo miró fijamente. Estaba en lo cierto. Había sido un trabajo pro bono, un favor para un curador anciano que había sido su mentor. Le había llevado meses de investigación nocturna. «¿Cómo sabe eso?» Emiliano levantó la vista del maletín. «Es mi trabajo saber cosas. Valensatec no protege los secretos del mundo analizando el tráfico de la superficie. Analizamos los patrones, las anomalías. Y usted, señorita Garza, es una anomalía,
una artesana de nivel mundial, escondida en un taller polvoriento en Coyoacán, ahogándose en 1900 deudas, mientras su familia presume de su pedigrí en Polanco. El maletín se abrió con un suave siseo de aire presurizado. No había dinero ni tecnología. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, descansaba un libro, o lo que quedaba de él. Estaba horriblemente dañado, las páginas deformadas por el agua y oscurecidas por el hollín. El corazón de Camila dio un vuelco. Era un manuscrito, medieval, a juzgar por la encuadernación de madera medio carbonizada, pero el olor era el olor a desastre. Esto, comenzó ella, acercándose por instinto, sus dedos deseando tocarlo. Es el diario personal de mi madre, dijo Emiliano, su voz perdiendo por primera vez ese filo corporativo, volviéndose casi humana. Ella era historiadora, una pasión secreta por los manuscritos iluminados. Murió hace muchos años. Esto es lo único que sobrevivió al incendio que se detuvo. La vulnerabilidad desapareciendo tan rápido como había llegado. Vale millones en el mercado. Para mí no tiene precio y está deshaciéndose. Camila extendió la mano, pero no tocó el manuscrito. Tocó el aire por encima de él, sintiendo la humedad, el daño. Su mente profesional se activó, ahogando el pánico. Vio el moho activo en la esquina, la fragilidad de la tinta de agalla de hierro. Está en un estado crítico. El daño por agua ha activado los ácidos de la tinta. Está comiéndose el pergamino desde dentro. Cada día que pasa, pierde una página más, completó él. Exactamente. Por eso está aquí. Necesito que lo salve. La miró fijamente, la transacción regresando a sus ojos. Le ofrezco un contrato de restauración. Le pagaré el triple de lo que debe. 600,000 pesos, suficiente para salvar su taller, mudarse a un lugar mejor y comprar todo el lapislázuli que desee. Camila sintió que sus rodillas flaqueaban. 600,000 pesos. No era salvarse por los pelos, era la seguridad, era el respeto, era todo. Pero había una trampa, siempre había una trampa con hombres como este. ¿Cuáles son las reglas?, preguntó ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Emiliano asintió, apreciando la pregunta. Las reglas son claras, señorita Garza, y no son negociables. 1. Sigilo absoluto. Nadie de su familia, especialmente su intrigante hermana Daniela, puede saber de este contrato. Si se enteran, si intentan usarme para conseguir algo, el trato se anula. Camila asintió. Eso era fácil. 2. El plazo. Tiene exactamente 15 días, ni un día más. El mismo plazo de su deuda. Necesito que esto esté estabilizado antes de un evento de la fundación. 15 días. Era casi imposible. Un trabajo así llevaría meses. Y 3, continuó él, su voz bajando, esto es estrictamente profesional, no es caridad, no soy su salvador. Usted es una artesana altamente calificada y yo soy un cliente que paga por un servicio imposible. No acepto fracasos y no doy limosnas. Si daña el manuscrito más allá de la reparación o si le cuenta a alguien, el contrato se anula y me aseguraré de que el scriptorium sea historia. ¿Acepta los términos? El silencio en el penthouse era tan vasto como la ciudad que se extendía abajo. Camila miró el manuscrito destrozado, el objeto de la vulnerabilidad secreta de este hombre frío. Vio la notificación de embargo en su mente, la cara triunfante de su hermana si fracasaba, la decepción resignada de su padre, pero luego vio algo más. Vio el desafío, vio la oportunidad de usar la única habilidad que poseía, la habilidad que todos despreciaban para salvarse a sí misma. No era Pigmalión, era una transacción de alto riesgo. Él no la estaba salvando, la estaba contratando. Era la única persona en el mundo que podía hacer esto. Su obsesión por los detalles, su paciencia quirúrgica, las cosas que su familia llamaba peculiaridades, eran ahora su mayor fuerza de mercado.
Levantó la vista del libro y lo miró directamente a los ojos grises. «Acepto». Emiliano de la Vega la observó durante un largo momento, analizando su rostro, buscando cualquier rastro de duda. No encontró ninguno. Encontró la determinación de acero de una artesana que se enfrenta a un trabajo imposible. «Bien», dijo él cerrando el maletín con un clic definitivo. «El manuscrito será trasladado a su taller mañana a las 8 de la mañana, junto con el equipo de climatización y seguridad que he ordenado instalar. No puede trabajar en esas condiciones de humedad». Camila parpadeó. «¿Equipo de climatización? Eso costaría una fortuna». «Es para proteger mi inversión», dijo él, bruscamente, adivinando su pensamiento. «Su trabajo comienza ahora, señorita Garza». La mañana siguiente, Coyoacán fue invadido. A las 7:55, antes de que las cafeterías de la plaza abrieran, un camión sin distintivos, pero claramente blindado, se estacionó frente a la discreta puerta del scriptorium. Varios hombres con trajes oscuros, que parecían más agentes de seguridad que técnicos, descendieron y comenzaron a descargar cajas con el logotipo de Valenza Tech. Camila, que no había dormido nada, los recibió con una mezcla de ansiedad y asombro. Había pasado la noche limpiando frenéticamente su taller, organizando sus herramientas, preparando su espacio mental para la batalla que se avecinaba. Los hombres trabajaron con una eficiencia silenciosa y aterradora. En menos de una hora instalaron un sistema de climatización de grado de museo, un deshumidificador industrial y un nuevo sistema de seguridad en su puerta que parecía sacado de una bóveda de banco. El señor de la Vega insiste en la monitorización de la humedad y la temperatura 24/7, dijo el jefe del equipo, entregándole una tableta. «Puede ver las lecturas aquí, cualquier desviación y recibiremos una alerta». Camila asintió, abrumada. El gesto, disfrazado de proteger su inversión, era la primera vez que alguien valoraba tangiblemente su entorno de trabajo. Era un gesto de cuidado, envuelto en la lógica fría del capital. A las 8 en punto, llegó Emiliano. Esta vez, conducía él mismo un discreto pero absurdamente caro Audi RS7, que parecía un tiburón gris agazapado en la calle adoquinada. Él no entró al taller. Simplemente le entregó el maletín de aluminio. 15 días, fue todo lo que dijo. El peso del maletín era físico, pero el peso de sus palabras era gravitacional. Camila lo tomó, sintiendo el frío del metal. «No fallaré», dijo ella. Él la miró, sus ojos recorriendo la nueva cerradura de seguridad y el zumbido silencioso del aire acondicionado. «Eso espero, señorita Garza, por el bien de ambas partes». Y con eso se fue, dejando a Camila sola en la puerta de su taller transformado, sosteniendo en sus manos la llave de su salvación o la bomba de tiempo de su destrucción definitiva. El olor a pegamento de conejo y papel viejo ahora se mezclaba con el olor metálico de la nueva tecnología. El scriptorium ya no era solo su santuario, era un laboratorio de alta seguridad. El reloj había comenzado a correr. Camila abrió el maletín sobre su mesa de trabajo principal, la superficie ahora iluminada por una nueva lámpara de conservación que los hombres de Emiliano también habían instalado. El manuscrito yacía allí, vulnerable. Su primer paso no fue tocarlo, sino documentarlo. Pasó las siguientes 6 horas fotografiando meticulosamente cada página, cada mancha de moho, cada instancia de tinta corroída, hablando en voz baja a una grabadora, detallando el estado exacto. Página 3, verso: «Daño severo por agua en el cuadrante inferior. La tinta de agalla de hierro ha migrado, causando una pérdida significativa de sustrato de pergamino. Se observa moho activo, probablemente Aspergillus». Era su ritual. Era la forma en que entendía al paciente antes de la cirugía. Mientras trabajaba, el mundo exterior desaparecía.
No existía Polanco, ni el Soumaya, ni la deuda. Solo existía ella y el objeto. La paciencia quirúrgica que su familia ridiculizaba se convirtió en su superpoder. Vio la historia debajo del daño, la mano del escriba, la vacilación en un trazo, el cambio de pigmento a mitad de una iluminación. Se estaba enamorando, no del libro, sino del desafío. Mientras tanto, en una oficina de cristal con vistas a los volcanes distantes en el piso 50 de la Torre Valenza en Santa Fe, Emiliano de la Vega observaba una transmisión en vivo. No era el mercado de valores, era una lectura de humedad y temperatura. Un pequeño gráfico en la esquina de su monitor de múltiples pantallas mostraba las lecturas exactas del Scriptorium en Coyoacán. Observó cómo la línea de humedad bajaba y se estabilizaba exactamente en el 45% que él había establecido como óptimo. Vio un punto rojo que indicaba que la puerta principal estaba asegurada. Su imperio se basaba en controlar las variables, en mitigar el riesgo. Había apostado 200,000 pesos, más el costo del equipo, a una anomalía. Una mujer que usaba vestidos de lino en galas y que podía identificar un pigmento del siglo XV solo por el olfato. Era el riesgo más ilógico que había tomado en su carrera, y sin embargo, mientras miraba el gráfico estabilizarse, sintió una punzada de algo que no era lógica. Era una curiosidad intensa. Quería estar allí. Quería verla trabajar. Esa noche, el teléfono de Camila sonó sacándola de su estado de concentración profunda. Era Daniela. «Camila, ¿puedes creerlo? Emiliano de la Vega. Y se fue contigo. ¿Qué demonios le dijiste? Papá está furioso porque no aprovechaste para mencionarme. Mi startup de moda necesita inversores, Ángel. Y tú estabas allí. ¿Dónde te llevó?» La voz de Daniela era un taladro de dentista, aguda y penetrante. Camila sintió una oleada de cansancio. Miró el manuscrito que tenía delante, un objeto que contenía la historia personal de un hombre, y luego pensó en la futilidad de la startup de moda de su hermana. «Daniela, no pasó nada. Fue un malentendido. Me dejó en mi casa. Estaba cansado». «¿Cansado? Camila, eres una idiota. La gente mataría por 5 minutos con ese hombre. Y tú simplemente te vas a casa. Eres inútil». Clic. Daniela colgó. Camila suspiró, pero el insulto no dolió como de costumbre. Estaba demasiado ocupada. Tenía trabajo que hacer. Tenía un manuscrito que salvar y un imperio que construir. Aunque ese imperio fuera solo de 300 páginas de pergamino dañado y un taller en Coyoacán. Los siguientes días se fundieron en una rutina febril. Camila trabajaba 18 horas al día. Su mundo se redujo a la punta de su espátula y al microscopio. Comenzó el minucioso proceso de limpieza en seco, usando gomas de borrar de miga de pan y cepillos de pelo de Marta para levantar décadas de hollín sin dañar el pigmento subyacente. Cada movimiento era una meditación. Cada página estabilizada era una pequeña victoria. Se comunicaba con Emiliano solo a través de mensajes de texto encriptados, enviados desde un teléfono especial que él le había proporcionado. Día 3. Fase de limpieza en seco completada. El daño de la tinta es extenso. Recomiendo un tratamiento de quelación localizado. Requiere aprobación. La respuesta llegaba minutos después. Aprobado. Proceda. Era una comunicación desprovista de emoción, pero llena de un respeto profesional que Camila nunca había experimentado. Él no cuestionaba sus métodos, solo leía sus informes. Emiliano, por su parte, se encontraba cada vez más distraído. Se sentaba en reuniones de miles de millones de dólares sobre ciberseguridad cuántica, pero su mente estaba en Coyoacán. Estaba leyendo los informes de Camila, que eran más detallados y elocuentes que cualquier análisis de mercado que hubiera encargado. Ella no solo describía el daño, describía la intención del artista original.
El escriba cambió a un rojo de plomo más barato en las páginas interiores, probablemente debido a restricciones de presupuesto del monasterio. Sin embargo, la iluminación de la Virgen sigue siendo de auténtico lapislázuli. La devoción superó a la economía. Él empezó a investigar las técnicas que ella mencionaba, perdiéndose en artículos sobre la química de la tinta de agalla de hierro y la historia de la encuadernación copta. La pasión secreta de su madre por la historia, la vulnerabilidad que él mantenía encerrada en su frío penthouse, estaba siendo despertada por esta mujer que le enviaba informes técnicos a las 3 de la mañana. Se dio cuenta de que quería hablar con ella, no sobre la humedad, sino sobre el escriba. El día 7, la mitad del plazo, Camila se enfrentó al mayor desafío, una página crucial, la que contenía la dedicatoria de la madre de Emiliano, estaba casi fusionada por el agua y el moho. Era un bloque sólido de pergamino endurecido. Cualquier intento de separarlo mecánicamente lo destruiría. Necesitaba relajar las fibras, pero demasiada humedad reactivaría el moho. Era un acto de equilibrio imposible. Respiró hondo y preparó una cámara de humidificación controlada usando un vaporizador ultrasónico para introducir vapor frío en un recinto sellado. Era arriesgado. 1 minuto de más y la tinta se correría, borrando la historia de Emiliano para siempre. Su síndrome del impostor, esa voz que sonaba inquietantemente como la de Daniela, gritaba en su cabeza: «Eres un fraude, vas a fallar, eres la artista». Cerró los ojos, recordó el olor del soumaya y la frialdad de su padre. Luego abrió los ojos, miró sus manos firmes y sus herramientas limpias. «No, soy una restauradora», susurró, y comenzó el proceso. Esa noche, Emiliano no pudo evitarlo. La tentación de ver, de estar presente, era demasiado fuerte. Condujo su Audi hasta Coyoacán, aparcando en una sombra a una cuadra del scriptorium. La luz del taller estaba encendida, un resplandor cálido en la calle oscura. Vio su silueta moverse detrás de la ventana esmerilada. Estaba concentrada, inclinada sobre la mesa. No entró, no rompió la regla, pero se quedó allí, en la oscuridad, durante más de 1 hora, observando la luz donde se estaba salvando el legado de Mindudesint, su madre. Era la conexión más extraña e íntima que había sentido en años. Vio su propio reflejo en el parabrisas de su coche de lujo, el fantasma de Santa Fe, obsesionado no con una fusión corporativa, sino con una mujer en un taller polvoriento que sostenía el pasado en sus manos. Al día siguiente, Emiliano se presentó en el scriptorium sin previo aviso. Camila casi deja caer un bisturí de la sorpresa. Él no parecía el CEO multimillonario. Vestía jeans oscuros y un suéter de cachemira simple. Pero traía 2 vasos de café de una panadería local. «Traje café», dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Camila lo miró con los ojos enrojecidos por el cansancio, pero brillantes de concentración. «No puedo. Las manos...» «Lo sé», dijo él. «Es para usted. El otro es para mí». Se sentó en un taburete que normalmente usaba ella para alcanzar los estantes superiores, luciendo absurdamente fuera de lugar y, sin embargo, perfectamente cómodo. Camila tomó el café con manos temblorosas. El aroma era celestial. «Usted no debería estar aquí», dijo ella, aunque una parte de ella se sentía extrañamente aliviada de ver una cara humana. El contrato dice que no puedo dar caridad. No dice que no puedo traer café a mi contratista más importante», replicó él. Miró la cámara de humidificación. «¿Funcionó?» Camila asintió, un orgullo feroz surgiendo en su pecho. «Lo hizo. La página está estabilizada. Pude separar las hojas. La dedicatoria está intacta». Él no sonrió, pero sus ojos grises se suavizaron perceptiblemente. «Muéstreme». Se acercaron juntos a la mesa de trabajo. El olor a papel húmedo y el aroma del café llenaban el pequeño espacio.
Él se inclinó y ella señaló con un puntero de bambú, cuidando de no tocar. Aquí. La tinta se corrió un poco, pero la caligrafía es legible. La reconozco. Es de ella. Emiliano se quedó mirando la página restaurada, donde las palabras de su madre habían sido rescatadas del borde de la destrucción. Había una tensión en su mandíbula. Camila observó cómo sus nudillos se ponían blancos donde sostenía su taza de café. Ella lo escribió para mí, dijo él en voz baja, casi para sí mismo. Me lo leía cuando yo era niño. Estaban muy cerca, más cerca de lo que habían estado en el museo o en el coche. Camila podía sentir el calor que irradiaba de él. Ella lo estaba corrigiendo suavemente sobre un detalle histórico de la encuadernación, y él la escuchaba, realmente la escuchaba. Usted cree que esto es una encuadernación carolingia, pero el patrón de costura es copto. Los carolingios lo imitaron, pero la torsión del hilo es diferente. Mire, él se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del de ella. El mundo se redujo a ellos dos. El olor del pergamino, el café y el silencio cargado. Estaban a punto de... El sonido agudo de la nueva alarma de seguridad de la puerta principal los hizo saltar, rompiendo el hechizo. Alguien estaba tratando de entrar. El agudo chirrido de la alarma de seguridad de Valensatec cortó el aire denso e íntimo del taller como un cuchillo de hielo. Camila saltó hacia atrás, golpeándose la cadera con la esquina de la mesa de trabajo, su corazón disparándose instantáneamente desde la cálida confusión a un pánico helado. Sus primeros pensamientos no fueron de peligro físico, sino de fracaso contractual. La regla 1, el sigilo, la deuda. Emiliano de la Vega, sin embargo, no se movió. Su cuerpo no reaccionó con el sobresalto de un hombre sorprendido, sino con la quietud instantánea de un depredador que evalúa una amenaza. Sus ojos grises, que segundos antes estaban suaves y fijos en ella, se volvieron fríos y analíticos. «Silencio», murmuró. Se movió con una fluidez silenciosa hacia la tableta cerca de la puerta que controlaba el nuevo sistema, sus dedos golpeando la pantalla. La alarma cesó, reemplazada por el zumbido de la cámara del intercomunicador. En la pequeña pantalla, una cara apareció bajo la dura luz del porche. Daniela. Su rostro estaba contorsionado por la impaciencia, su mano enguantada golpeando el nuevo panel de metal. Se la oía gritar a través del altavoz, su voz de Polanco sonando estridente en la tranquila calle de Coyoacán. «Camila, sé que estás ahí. Vi tu bicicleta encadenada. Ábreme ahora mismo. Esto es ridículo». Emiliano levantó la vista de la tableta, su rostro inescrutable. «No conteste», ordenó en voz baja. «Se irá». Camila negó con la cabeza, el pánico burbujeando. «No la conoces. No se irá. Hará una escena. Los vecinos. Ella sabe que estoy aquí. Nos habrá oído». Emiliano la miró fijamente y luego al pequeño taller, evaluando las opciones. No había dónde esconderse realmente, excepto... Se movió hacia la parte trasera, desapareciendo entre las sombras de las altas prensas de encuadernación y los estantes de papeles secándose. «Deshágase de ella. ¡Rápido!». Su voz era un susurro gélido, el jefe regresando. «Y recuerde la regla número 1, señorita Garza, absolutamente». Con el corazón martilleando, contra sus costillas como un pájaro atrapado, Camila desactivó el modo de pánico y abrió la pesada puerta de madera. Daniela irrumpió, sin esperar una invitación, su energía abrasiva llenando instantáneamente el espacio sagrado. El olor de su perfume, algo caro y agresivo de Chanel, luchó contra el aroma terroso del taller. Sus tacones de aguja, unos Louboutin rojos que gritaban su estatus, resonaron peligrosamente en el antiguo suelo de madera. Los ojos de Daniela, afilados por años de juzgar, el valor en las boutiques de Masaryk barrieron el scriptorium.
y su sonrisa sarcástica se congeló, reemplazada por una genuina confusión y luego por una sospecha mordaz. Vio el zumbido silencioso del sistema de climatización de grado de museo. Vio el nuevo panel de seguridad de Valenza Tech. Vio la lámpara de conservación profesional sobre la mesa. Su bolso Dior se balanceó mientras señalaba el equipo. Pero bueno, ¿qué es todo esto? Su voz goteaba sarcasmo. No me digas que el ruinoso negocio de los libros viejos finalmente dio frutos, o nuestra pequeña artista encontró un mecenas. ¿Qué te compraste, Camila? Un aire acondicionado de 1.000.000 de pesos. Camila se ruborizó, sintiéndose como una niña descubierta. Es un préstamo de un cliente. El trabajo es muy sensible a la humedad. Daniela soltó una carcajada, un sonido agudo y desagradable. Un cliente, claro, un cliente que casualmente se llama Emiliano de la Vega, el hombre que te sacó del Soumaya como si fueras Cenicienta. No soy estúpida, Camila. ¿Qué estás haciendo realmente? ¿Te estás acostando con él a cambio de esto? ¿Un deshumidificador? ¡Qué poco ambiciosa! La humillación fue tan aguda, tan precisa, que Camila retrocedió físicamente, sintiendo cómo esa vieja capa de invisibilidad y fracaso se asentaba sobre ella. No es de tu incumbencia, Daniela. Estoy en medio de algo importante. Daniela se acercó a la mesa de trabajo principal. Camila, por instinto, había echado un paño de lino sobre el manuscrito antes de abrir la puerta, pero el gesto solo sirvió para aumentar la curiosidad de su hermana. Daniela extendió una mano perfectamente manicurada, con un anillo de diamantes que valía más que el taller entero. ¿Y este es el trabajo sensible?, preguntó, su voz volviéndose sedosa mientras se preparaba para tirar del paño. Camila reaccionó con una velocidad que no sabía que poseía. ¡No lo toques!, gritó, golpeando la mano de Daniela. La bofetada resonó en el taller. Ambas se quedaron congeladas. Camila nunca, en sus 27 años de vida, le había levantado la voz a Daniela y mucho menos la había tocado con ira. Daniela retiró la mano como si la hubieran quemado, su rostro palideciendo de rabia antes de volverse de un rojo intenso. «Vaya, parece que la ratita de biblioteca finalmente desarrolló garras», siseó. «Bien, fantástico. Guárdate tu pequeño y sucio secreto, pero quiero que sepas algo. Papá está furioso, furioso. Cree que lo humillaste. Y yo estoy decepcionada. Creí que si tenías 5 minutos de atención de un hombre como ese, al menos tendrías la decencia de usarlo para ayudar a tu familia. Mi startup de moda necesita inversores, Ángel, y tú estabas allí y no hiciste nada. ¡Nada! ¡Fuera, Daniela! ¡Sal de mi taller ahora! La fuerza en la propia voz de Camila la sorprendió. Daniela, viendo que había perdido el control de la situación, recompuso su máscara de perfección de Polanco. Alisó su blazer de seda. «Bien, me voy. Pero que te quede claro, hermanita, Emiliano de la Vega no se mezcla con esto». Hizo un gesto despectivo hacia el taller, hacia los libros, hacia la vida de Camila. «Sea lo que sea que creas que tienes con él, es temporal. Es un capricho. Y cuando se aburra de su proyecto de caridad y te deseche, no vengas a llorar a casa. Ya no serás bienvenida». Se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta. El eco de sus tacones, un sonido violento en la calle adoquinada. El silencio que dejó Daniela fue peor que el grito de la alarma. Era pesado, tóxico, lleno del veneno de la envidia familiar. El zumbido del climatizador era el único sonido. Camila se apoyó contra la mesa de trabajo, temblando de ira y vergüenza. Fue entonces cuando Emiliano emergió de las sombras de las prensas, su rostro imposible de leer como el mármol frío. Camila ni siquiera pudo mirarlo. «Lo siento», susurró, la humillación total. No sé qué decir». «Ella no se disculpe», la interrumpió Emiliano. Su voz era tranquila, pero había perdido su filo corporativo.
Se acercó recogiendo la taza de café que había traído, ahora irremediablemente fría. La miró por un momento. Ahora entiendo mucho mejor. Camila levantó la vista, confundida. ¿Entender qué? ¿Que era un fracaso? ¿Entender? Por eso la saqué del museo, dijo él, su voz tan baja que ella tuvo que inclinarse para oírlo. Yo no rescato gente, señorita Garza. Detesto el drama, pero detesto aún más el ruido. Y ese salón en el Soumaya era el lugar más ruidoso en el que he estado, lleno de gente vacía, superficial, como su hermana. Todos haciendo ruido para conseguir algo que no merecen. Estatus, dinero, conexiones. Sus ojos grises se fijaron en ella, y esta vez no había máscara. Yo estaba allí buscando algo real, algo que tuviera valor, no solo un precio inflado. Y la vi, en su vestido de lino, la artista, la única persona en toda esa maldita habitación que no estaba actuando. La única que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, probablemente aquí, haciendo algo que realmente importara, como esto. Señaló el paño que cubría el manuscrito. No la rescaté, Camila, la reconocí. El aire cambió. El momento del casi beso había sido de atracción. Esto era algo mucho más profundo, era validación, era el punto de no retorno. El señor de la Vega se desvaneció y Emiliano quedó. El incidente con Daniela, en lugar de separarlos, los había atrincherado. Se convirtió en su secreto compartido, su primera alianza contra el mundo del que ambos, por diferentes razones, huían. Él no se fue. En un movimiento que la dejó atónita, se quitó su impecable suéter de cachemira loropiana, lo dobló cuidadosamente sobre el único taburete limpio y se arremangó la camisa de vestir, una camisa que probablemente costaba más que su alquiler mensual. «Enséñeme», dijo él. «¿Qué? Enséñeme». Lo que estaba haciendo, la química de la que hablaba en sus informes. Quiero ver. Y Camila, sintiéndose envalentonada por su confesión, por la rabia hacia su hermana y por la presencia inesperada de este hombre, lo hizo. Los siguientes días, el patrón se rompió. Él regresaba. Rompía su propia regla de estrictamente profesional bajo el pretexto de supervisar su inversión. Se sentaba en el taburete durante horas, en un silencio que ya no era frío, sino compañero, mientras ella trabajaba. Ella le explicaba el minucioso proceso de quelación, cómo usaba un gel especial para atrapar y eliminar los iones de hierro de manganeso, la tinta corrosiva, sin dañar el pergamino. Él la escuchaba, hacía preguntas agudas sobre la química, sobre la historia del escriba. «Mi madre habría amado esto», admitió él una tarde, su voz apenas un murmullo mientras observaba a Camila aplicar pan de oro de 24 quilates en una letra capital restaurada. «Ella le habría encantado hablar contigo». Camila sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el pegamento caliente. El día 10 llegó el triunfo. La página de la dedicatoria, la que había estado fusionada en un bloque sólido de pergamino dañado por el agua, la que había sido su mayor temor, estaba estabilizada. Usando la cámara de humidificación controlada y una paciencia que rayaba en lo divino, había logrado separar las hojas. La caligrafía de la madre de Emiliano, aunque desvaída, era legible. Era una victoria absoluta de su arte. Estaba eufórica, vibrando con una energía que no había sentido en años cuando él llegó esa noche. Esta vez no traía café. Traía 2 cajas de un restaurante de lujo en La Condesa, comida de verdad, caliente y fragante. «Huele a éxito aquí dentro», dijo él, y ella supo que se refería al trabajo, no a la comida. «Lo logré, Emiliano. Mira». Ella lo llevó a la lámpara de magnificación. Él se inclinó, y por primera vez desde que lo conocía, Camila de la Vega vio a Emiliano de la Vega sonreír. No era una sonrisa corporativa, ni una sonrisa sarcástica. Era una pequeña, genuina,
y casi rota sonrisa de puro alivio. Vio la caligrafía de su madre rescatada del borde de la nada. Camila, dijo, y fue la primera vez que usó su nombre de pila. Sonó diferente en su boca. Sonaba como si le perteneciera. Se inclinaron juntos sobre el manuscrito, sus cabezas casi tocándose, admirando el trabajo bajo la luz cálida. El olor a papel viejo, pegamento de almidón y la compleja comida de la condesa se mezclaron en un aroma de intimidad inesperada. «Eres extraordinaria», susurró él, más para el libro que para ella. Levantó una mano muy despacio y sus dedos rozaron su sien, apartando un mechón de cabello que se había pegado a su piel con una mancha de pigmento ocre. Ella dejó de respirar. El mundo se redujo a la punta de sus dedos y el calor de su piel. Él se inclinó y Camila se apartó de golpe. El pánico frío y familiar la ahogó. No, no puedo. El contrato. La burbuja de intimidad estalló tan violentamente que fue casi audible. Se sintió estúpida, sucia. Él era un cliente. Él era de otro universo. Ella era la artista endeudada a punto de ser embargada. Estaba cruzando una línea que la regla 2 había prohibido explícitamente. «Tiene razón», dijo Emiliano. En un segundo, la máscara de hielo regresó. El calor se desvaneció de sus ojos, reemplazado por ese gris acerado. Se enderezó, su postura volviéndose rígida. «Estrictamente profesional. Mis disculpas, no volverá a ocurrir». El tono era tan cortante que Camila sintió ganas de llorar. Recogió sus cosas bruscamente. «Me ausentaré los próximos 2 días. Juntas inevitables en Monterrey. Siga enviando los informes al teléfono encriptado. No me contacte de otra manera». Y sin decir más, sin mirar la comida que había traído, se fue. El sonido de la puerta de seguridad cerrándose con un clic final resonó en el taller. Camila se quedó sola, el silencio ahora ensordecedor, el olor de la comida de lujo burlándose de ella. Se sintió como la idiota más grande del mundo. Lo había alejado, había arruinado la única conexión real que había hecho en años, impulsada por una mezcla tóxica de adrenalina, humillación y la desesperada necesidad de demostrar su valía. Camila se sumergió en el trabajo. No durmió durante las siguientes 48 horas. El scriptorium se convirtió en una cápsula del tiempo febril. Trabajó sin parar, sus movimientos volviéndose mecánicos pero precisos, mientras el mundo exterior dejaba de existir. Se olvidó de comer la comida que Emiliano había dejado. Se olvidó de beber agua. Su único combustible era el café, quemado de su vieja cafetera y el miedo al fracaso. Su síndrome del impostor regresó con fuerza. Te rechazó. Vio lo que realmente eres. Un fraude. Ahora solo eres la empleada. Y en su agotamiento extremo, la mañana del día 13, a solo 48 horas del plazo final, cometió un error fatal. Un error nacido de la vieja costumbre, no de la nueva tecnología. Se le acabó el café. Salió por solo 20 minutos a la tienda de la esquina en la plaza para comprar un café cargado y un pan. Dulce, algo que la mantuviera despierta. Estaba tan cansada que por pura memoria muscular cerró la vieja cerradura de su puerta, pero olvidó por completo activar el nuevo y complicado sistema de alarma de Valensatec. 20 minutos. Era todo lo que necesitaría el destino, o en este caso, su hermana. Daniela había estado observando. La rabia de haber sido expulsada del taller la había consumido. Pero fue reemplazada por una envidia mucho más profunda cuando su padre, don Rafael, mencionó, casualmente durante la cena en su mansión de Las Lomas, que uno de sus contactos bancarios le había comentado que alguien había estado investigando la deuda de Camila y que la investigación provenía de una dirección IP asociada a Valensatec. La envidia se agrió en un plan.
Había conducido su Mercedes-Benz Clase G, un tanque de lujo completamente fuera de lugar en Coyoacán, y había estado vigilando el scriptorium durante horas, escondida detrás de unos lentes de sol Tom Ford. Vio a Camila salir, pálida y agotada. Vio que no activaba la alarma. Y Daniela conocía el viejo escondite de la llave de repuesto, debajo de una maceta de geranios marchitos junto a la puerta, un hábito que siempre había llamado patéticamente pueblerino. Esta vez no era solo para espiar, era para entender. Entró. El zumbido del aire acondicionado era fuerte, y entonces lo vio. El manuscrito, abierto en la mesa de trabajo, brillando bajo la lámpara de conservación, era hermoso, y a su lado, fatalmente, estaba el documento del contrato. Camila, en su delirio de agotamiento, lo había estado revisando, calculando sus finanzas posdeuda, y no lo había guardado. Los ojos de Daniela se fijaron en la cifra. 600,000 pesos. La sangre le hirvió en los oídos. 600,000 pesos para Camila, por jugar con libros viejos y sucios. Mientras ella, Daniela Garza, la hija perfecta, tenía que suplicar a inversores por 50,000 para su brillante startup de moda. Era una injusticia cósmica. Vio en la bandeja de herramientas de Camila una fila de botellas de vidrio. Sus ojos se fijaron en una, etiquetada con la elegante caligrafía de Camila, solvente de acetona pura, solo para limpieza de herramientas. Y en un acto de celos y mezquindad tan profundos que eran casi inconscientes, accidentalmente tropezó. La botella se volcó. «Ups», susurró, mientras el líquido químico y corrosivo chisporroteaba sobre el pergamino del siglo XV, sobre la caligrafía de la madre de Emiliano, sobre la página que Camila había pasado días salvando. Camila regresó 5 minutos después, el café barato quemándole la mano y la lengua. Abrió la puerta y el olor la golpeó antes de que pudiera registrar visualmente el desastre. No era el olor a papel, cuero y pegamento, era el olor químico, agudo y penetrante, de la acetona, un olor a destrucción. No, el vaso de café se le cayó de la mano, explotando en el suelo, el líquido oscuro salpicando sus zapatos desgastados. Corrió hacia la mesa de 1900. Trabajo. Era una pesadilla. El manuscrito, la página de la dedicatoria, la página que había salvado, se estaba disolviendo ante sus ojos. La tinta se corría en ríos negros y azules, el pigmento se desvanecía, el pergamino se arrugaba y se volvía translúcido como papel de seda mojado. Era una carnicería química. «No, no, 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 no», gritó, un sonido gutural, animal, de pura desesperación. Intentó secarlo con un paño de algodón, pero solo empeoró las cosas, manchando la tinta indeleblemente, borrando las palabras. Sus manos quirúrgicas, sus manos de restauradora, temblaban tan violentamente que no podía sostener la herramienta más simple. Había fallado. Había destruido la única cosa que Emiliano de la Vega valoraba. Había arruinado su única oportunidad. Era un fraude. Su hermana tenía razón, su padre tenía razón. Era la artista inútil. Mientras estaba de rodillas en el suelo, ahogada por los sollozos y el olor a solvente, su teléfono personal, el barato, Noel, encriptado, comenzó a sonar. Lo sacó del bolsillo de su delantal, sus manos manchadas de tinta y lágrimas, un número desconocido. Lo descolgó sin pensar. Su voz, un graznido roto. «¿Bueno?». Una voz fría, sin emociones y corporativa resonó en la línea. «Buenos días, hablo con la señorita Camila Garza». Habla el licenciado Morales, del Departamento de Ejecuciones del Banco Inbursa. Solo una llamada de cortesía para recordarle que su plazo de pago finaliza mañana, 15 de noviembre, a las 12 del mediodía. No se aceptarán más prórrogas. Si el pago total de 200,000 pesos no se refleja en nuestra cuenta para esa hora,
La subasta del contenido de Scriptorium comenzará a las 12:05 en punto. Que tenga un buen día, señorita. La llamada se cortó. Camila miró el teléfono. Miró el manuscrito destruido. Miró el charco de café en el suelo. Tenía menos de 24 horas. El objeto de su salvación estaba irreparablemente dañado. La deuda de su vida estaba a punto de ejecutarla. Y el hombre que casi había besado, el hombre que le había confiado su pasado, estaba en Monterrey, creyendo que ella era una profesional. Estaba completa, total e irrevocablemente acabada. El silencio que siguió al clic de la llamada del licenciado Morales fue más ensordecedor que la alarma, más corrosivo que el olor a acetona que quemaba la nariz de Camila. Era el sonido del vacío, el final de todo. Se quedó de rodillas sobre el charco de café derramado, con las manos manchadas por la tinta, disuelta de la madre de Emiliano, el pergamino arrugado burlándose de ella. Era una fraude. La palabra resonó, ya no en la voz de Daniela, sino en la suya propia. Había destruido un artefacto inestimable. Había arruinado la confianza del único hombre que la había visto, y en menos de 24 horas, el Scriptorium, su único santuario, sería desmantelado y vendido en pedazos. Sus herramientas, sus prensas, sus pigmentos, todo se iría. El pánico era una pared de hielo sólido, paralizándola. Lloró no con sollozos ruidosos, sino con lágrimas silenciosas y calientes de pura desesperación, que goteaban sobre sus manos manchadas de tinta. El síndrome del impostor había ganado. Estaba acabada. Sus ojos, borrosos, se posaron en el estante más bajo, en la esquina más oscura del taller. Allí estaba, el objeto áncora de su vida, el primer libro que había restaurado, un pequeño volumen de poemas de Sor Juana, encuadernado en cuero gastado, que había pertenecido a su abuela. Lo había encontrado en un baúl, comido por el moho y la humedad. Su familia quería tirarlo. «Es basura vieja, Camila», había dicho su madre. Pero ella había pasado un año entero, a los 16 años, aprendiendo en secreto, salvándolo. Ese libro era su ¿por qué? El olor a acetona seguía siendo agudo, pero ahora se mezclaba con el recuerdo de ese primer éxito, el recuerdo de su propósito. Se levantó, sus movimientos rígidos por el dolor y la derrota. Caminó hacia el estante y tomó el pequeño libro. El cuero era suave bajo sus dedos manchados. Lo abrió. La caligrafía de su abuela, clara y firme, había salvado eso. Lo había traído de vuelta de la nada. Lentamente, la parálisis helada comenzó a resquebrajarse, reemplazada por algo más caliente, algo afilado. Furia, una rabia pura y blanca. Furia contra Daniela, cuya envidia superficial había destruido algo que no podía comprender. Furia contra su familia, que medía el valor en marcas de relojes y metros cuadrados en Polanco, pero no podía ver el valor en siglos de historia. Y furia contra sí misma, por haber creído sus mentiras. Miró el manuscrito destruido sobre la mesa. El daño era catastrófico, pero quizás no irreversible. Había una técnica, algo que había leído en un tratado de restauración florentino del siglo XIX, un método considerado demasiado arriesgado, demasiado intensivo en mano de obra para el mundo moderno. Una repigmentación en seco, utilizando un aglutinante de vitela modificado. Una técnica que requería crear el pigmento desde cero, exactamente como lo habría hecho el escriba original, y volver a aplicarlo, fibra por fibra, bajo un microscopio. Era una locura, era imposible de hacer en menos de 20 horas. Era su única oportunidad. La decisión arriesgada se apoderó de ella. Ya no se trataba de Emiliano de la Vega, ya no se trataba del dinero ni de la deuda. Se trataba de la batalla entre ella y el daño. Era un insulto a su oficio, y ella no iba a permitir que ganara. Cerró la puerta del Scriptorium. Desactivó ambos teléfonos.
Puso el reloj de la pared, el que marcaba la cuenta atrás para las 12 del mediodía del día siguiente, justo frente a su mesa de trabajo. Sacó su tesoro más preciado, el frasco de auténtico azul ultramarino, el polvo de lapislázuli que valía su peso en oro. Sacó sus morteros de piedra. Comenzó a preparar el aglutinante, hirviendo pequeños trozos de pergamino de desecho para crear un adhesivo proteico. Las siguientes 20 horas fueron un descenso al infierno y un ascenso a la maestría. El mundo exterior desapareció. No había Ciudad de México, ni bancos, ni familia. Solo existía la punta de su pincel más fino, un solo pelo de Marta y la fibra dañada del pergamino. Trabajó con una concentración que trascendía el cansancio. Sus ojos ardían por el microscopio, su espalda gritaba en agonía por estar encorvada. Sus dedos, que habían temblado de desesperación, ahora estaban firmes como el acero quirúrgico. Cada aplicación de color era una respiración. Cada línea rehecha era un latido del corazón. Estaba rehaciendo la historia, no falsificándola, sino curándola, usando la misma química que su creador. La voz de su hermana se desvaneció, reemplazada por el susurro del pincel y el olor a pigmento molido. El teléfono del banco sonó a las 12 en punto del mediodía, su vibración estridente sobre una mesa auxiliar. Camila no parpadeó. Estaba aplicando la última capa de pan de oro a una letra capital que la acetona había descolorido. A las 12:05, cuando la subasta de su vida debía comenzar, ella sopló suavemente el exceso de oro, revelando la letra M perfectamente restaurada. A las 12:30, retrocedió. El manuscrito estaba entero, estaba estable. La caligrafía de la madre de Emiliano, aunque marcada por la cicatriz del daño, era legible una vez más. Estaba salvado. El agotamiento la golpeó entonces, una ola tan poderosa que casi se derrumba. Se durmió sobre la mesa de trabajo, con la mejilla apoyada en un secante limpio, durante exactamente 2 horas. La despertó el zumbido del teléfono encriptado. Un solo mensaje de Emiliano. El evento de lanzamiento de la Fundación Valenza es esta noche. Club de Banqueros, 19:00 horas. El manuscrito debe ser entregado en persona. Habrá transporte. Camila miró la hora. Las 3 de la tarde. Miró sus manos, cubiertas de azul ultramarino y oro. Miró su ropa de trabajo, manchada de aglutinante y sudor. No había tiempo de ir a casa, de ducharse, de encontrar un vestido adecuado. Agarró el maletín de aluminio cepillado, colocó el manuscrito restaurado dentro como si fuera un recién nacido y salió a la luz del sol parpadeando. El coche, un sedán negro sin distintivos con cristales tintados, la esperaba. La llegada al Club de Banqueros, en el corazón del centro histórico, fue una repetición de la pesadilla del Soumaya, pero elevada a una potencia insoportable. El salón era un despliegue obsceno de riqueza de la vieja escuela y poder tecnológico. Mármol reluciente, candelabros de cristal que goteaban luz y un murmullo de cientos de conversaciones de la élite de Santa Fe, Polanco y Las Lomas. Los hombres llevaban relojes Audemars Piguet y Vacheron Constantin. Las mujeres lucían collares de diamantes de Cartier y llevaban bolsos Birkin que valían más que su taller. Y entonces entró ella, Camila Garza, con sus pantalones de trabajo manchados de pigmento, su sencilla camisa arrugada y su cabello recogido en un nudo desordenado del que se escapaban mechones. El olor a trementina, pigmento y agotamiento se aferraba a ella, una burbuja de realidad en un mar de perfume Baccarat Rouge 540. El silencio se extendió desde la puerta. Los camareros que ofrecían copas de Moet Chandon se detuvieron. Sintió cientos de ojos sobre ella, juzgándola, descartándola. Era el vestido equivocado, elevado a la humillación absoluta. Era, una vez más, invisible, pero esta vez dolorosamente visible.
Vio a su familia cerca del centro del salón. Su padre, don Rafael, charlaba con un político. Su madre ajustaba sus perlas y Daniela era la estrella de su propio espectáculo. Llevaba un vestido de seda rojo sangre que se ceñía a ella perfectamente, su risa aguda y triunfante resonando. Vio a Camila. La sonrisa de Daniela se congeló por una fracción de segundo, pura incredulidad. ¿Cómo estaba aquí? ¿Y por qué parecía así? Luego, la incredulidad se transformó en un placer malicioso. Daniela se inclinó hacia el círculo de herederas que la rodeaban, su voz lo suficientemente alta como para que la gente de las mesas cercanas la oyera. ¿Pueden creerlo? Es mi hermana. Parece que se perdió de camino al servicio de catering. Risas. Daniela continuó. Pobre Emiliano. Oí que ella arruinó por completo el proyecto que le dio. Una vergüenza. Le dije a papá que era un fraude. Confiar en una artista para un trabajo real. ¡Qué desastre! La humillación fue total. Camila quiso darse la vuelta, huir, desaparecer, pero sus manos se aferraron al frío metal del maletín. Había hecho el trabajo, estaba aquí para entregarlo, hablando de trabajo real. La voz de Emiliano de la Vega retumbó desde los altavoces, interrumpiendo su propio discurso pregrabado. El salón se cayó. Él estaba en el escenario, de pie junto a un atril. Su traje oscuro hecho a medida, un marcado contraste con el estado de ella. Detrás de él, una pantalla de proyección colosal. Sus ojos grises escanearon la multitud. Pasaron por encima de don Rafael. Se detuvieron en Daniela y, finalmente, se posaron en Camila, que estaba congelada cerca de la entrada. Hubo un momento de tensión eléctrica pura. Emiliano se desvió del atril, tomando un micrófono de mano. La Fundación Valenza se dedica a preservar el valor real en un mundo obsesionado con el ruido superficial. Sus ojos se clavaron en los de Daniela. Esta noche estaba planeando anunciar nuestra primera gran adquisición. En cambio, voy a mostrarles lo que significa el verdadero valor. La pantalla detrás de él cobró vida. La primera imagen, el manuscrito como Camila lo había recibido, dañado por el agua y el hollín. Se oyeron jadeos. Esto, dijo Emiliano, es el legado de mi madre, destruido. La siguiente imagen, la página de la dedicatoria, disuelta, la tinta corriendo. La imagen del desastre de la acetona. Y esto, su voz se volvió fría como el acero, es el resultado de un sabotaje deliberado. Un derrame accidental de un solvente químico, menos de 48 horas antes de la fecha límite del contrato. La cara de Daniela Garza perdió todo color. Se quedó blanca como el mármol bajo sus pies. Su padre la miraba fijamente, la comprensión y una furia helada amaneciendo en su rostro. La multitud murmuraba. Las miradas se desviaban de la pantalla a la pálida figura de Daniela. Emiliano no necesitaba decir su nombre. El esnobismo social hizo el trabajo por él. El veredicto fue instantáneo y unánime. El contrato, continuó Emiliano, su voz ahora resonando con un orgullo controlado. Parecía imposible. El plazo, inviable. La destrucción, total. Pero eso es solo si no se cuenta con el talento verdadero. Y entonces, la imagen final llenó la pantalla. El manuscrito restaurado, la página de la dedicatoria, salvada, la caligrafía de su madre, clara y hermosa contra el pergamino curado, el azul ultramarino brillando bajo la luz. La sala entera contuvo la respiración. Era perfecto. Damas y caballeros, anunció Emiliano de la Vega, me complace anunciar que el primer socio exclusivo de la Fundación Valenza para la Curaduría Histórica y la Preservación, será el mayor talento en restauración que he conocido en este país. La maestra artesana responsable de este milagro, la directora del Scriptorium, la señorita Camila Garza.
Proyectó un primer plano de Camila en su taller, inclinada sobre el microscopio, con el rostro manchado de pigmento y concentrada. La reversión fue atronadora. La artista fracasada era ahora la maestra más codiciada de México. Un foco de luz encontró a Camila en la entrada. El salón estalló en aplausos, no solo por cortesía, sino con genuino asombro. Camila se quedó allí, aferrada al maletín, sus ojos llenos de lágrimas que ahora eran de alivio y no de desesperación. Emiliano bajó del escenario. La multitud, la misma élite que la había ignorado en el Soumaya y se había burlado de ella momentos antes, se apartó para dejarlo pasar. Caminó directamente hacia ella, sin detenerse, ignorando a su padre, ignorando a una Daniela que ahora temblaba visiblemente. Se detuvo frente a ella, justo como lo había hecho en el museo. Tomó el maletín de sus manos temblorosas. «El contrato está pagado», dijo en voz baja, solo para ella, «con una bonificación sustancial por daños y perjuicios». Ella asintió, incapaz de hablar. Él la miró, no a su ropa sucia, sino a sus manos manchadas de azul y oro. «Yo nunca necesité salvarte, Camila», dijo, su voz perdiendo todo el filo, volviéndose cálida. «Solo necesité que los demás te vieran». Y, frente a toda la élite de la Ciudad de México, él levantó suavemente la mano de ella, la que aún tenía restos de pan de oro, y la besó en los nudillos. 6 meses después, la discreta puerta de madera en Coyoacán seguía allí, pero sobre ella colgaba una nueva y elegante placa de bronce bruñido. Scriptorium, Restauración y Conservación Maestra. Directora, Camila Garza. El interior seguía oliendo a papel viejo y pegamento de conejo, pero ahora estaba impecable, organizado y equipado con la mejor tecnología de conservación que el dinero podía comprar, cortesía de la Fundación Valenza. Camila ya no estaba sola. 2 jóvenes aprendices la observaban con reverencia mientras ella les enseñaba a estabilizar una página de un misal del siglo XVI. Camila se reía, su voz clara y segura, el polvo de pigmento ocre, una mancha permanente de orgullo en su mejilla. La puerta se abrió, haciendo sonar una pequeña campana. Era Emiliano. O mejor dicho, era Emiliano. Ya no era el fantasma de Santa Fe. Vestía jeans, botas de trabajo y una camisa de franela. El reloj Patek Philippe había sido reemplazado por un sencillo reloj de campo. Ya no traía café de un lugar elegante, traía vasos de cartón de la panadería de la esquina, el globo y una bolsa de papel con conchas de vainilla. «Traje café», dijo, su sonrisa fácil, «y aprendices», añadió, asintiendo a las chicas que se sonrojaron. «Estamos ocupadas salvando la historia», dijo Camila, aceptando el café. Él esperó hasta que las aprendices volvieron a su trabajo. Sacó un objeto de su mochila, un libro pequeño, maltratado, encuadernado en tela raída. «Encontré esto en el mercado de la Lagunilla el domingo», dijo, su tono casual, pero sus ojos brillando. «Parece que le llovió encima, mucho». Lo puso sobre la mesa. Camila lo abrió, sus dedos expertos evaluando el daño con una mirada. Levantó la vista hacia él, una sonrisa jugando en sus labios. «¿Crees que puedas salvarlo?» Ella sonrió del todo, sus ojos captando la luz que entraba por la ventana. «Siempre»,